Bienvenidos a todos. En este webinar de hoy, señores y señoras, por favor, poner un par de máses si me están escuchando y viendo todo está bien, y poner un más en el caso que le funciona solamente el audio o el vídeo. Vale, vemos dos máses ahí. Animarse un poquitín más porque veo que una persona lo único que está ahí hablando en el chat. Esperamos un par de máses y comenzaremos. Vale, perfecto. Ahora sí, estupendo. Entonces, hoy nosotros vamos a hablar en nuestro webinar sobre las tendencias de agricultura precisión en año 2023 en América Latina. Desde el principio lo quiero comentar que vamos a intentar tocar lo más importante. No podríamos tocar, claro, todo, porque para esto no tendríamos tiempo, ni una hora ni una hora y media sería suficiente para relatar. Por eso vamos a intentar hablar sobre lo más importante. La agenda de hoy va a estar compuesta con 5 puntos. Tendencias en agricultura de precisión, el suelo, sensores, seguros agrícolas y el bloque de las preguntas y respuestas. Lo primero, que el bloque de preguntas y respuestas vamos a tener cada un bloque cuando se termina. Y luego, si vamos a tener más tiempo, al final vamos a dejar unos 15-20 minutitos también para responder las preguntas. Sobre la presentación, todos que estáis registrados, estar tranquilos que lo recibiréis en formato de presentación una hora después del webinar. A todos los correos con cuales habéis registrado les va a llegar esta presentación. Y por la parte de las preguntas también, si alguno no ha tenido tiempo de contestar, a la final de la presentación va a estar el correo donde podéis solicitar la pregunta. Ahí también podéis quedar para tener una reunión detallada sobre su caso. Vamos a poner un par de máses más para saber que todo está bien y pasamos ya con la presentación. Listo, perfecto. Sobre los oradores que van a estar conmigo hoy en día. Lo primero por la parte mía, que soy Dimitri Sviridenko, ejecutivo de cuentas en mercado de América Latina para EOS Data Analytics. Y conmigo hoy me van a acompañar 3 clientes, 3 compañeros, que son el ingeniero Manelik Alejandro Malagón Martínez, que es el coordinador en el Centro Monitoreo Agrícola en Agribest México. Carlos Abdiel Villegas Izaguirre, que es el director general y co-founder de Synergy Insumos. Y ingeniera Gabriela Puertos Mendoza, que es técnica en campos de Foncospa. Empezamos sobre la información general. Los que ya habéis estado en webinars previos no vais a encontrar aquí nada nuevo. Lo único que sí hemos lanzado en enero nuestro propio satélite. Más detalles, más información de él vamos a tener entre abril, más o menos tirando ya para mayo. O sea, después de la Semana Santa me podéis solicitar y ya les voy a dar más detalles, qué revisita, qué costo, etcétera. Ya lo vamos a hacer. Y aquí tenemos la información general, seguramente que ya lo sabéis, que hoy en día EOS Data Analytics posee 4 productos listos para utilizar. Si hablamos sobre las oficinas, nosotros tenemos la oficina central en Menlo Park y 4 oficinas que están ubicadas en Europa del Este. Muchos de los clientes últimamente me están preguntando cómo podemos quedar con vuestro SEO. Le confirmo que nuestro SEO está en DC. Si alguien quiere quedar, por favor, comunicarse conmigo. Le voy a dar contacto y con tiempo previo podéis quedar y verlo en vivo para hablar si es en caso necesario. Sobre el equipo propio de investigación y desarrollo que tenemos, que son 200 personas, entre cuales están 5 profesores, 15 doctores y un montón PhD y doctores, y en este caso data scientists, que nos acompañan en este tipo de trabajos. Sobre asociación, que nosotros lo tenemos en este caso, claro, que con organizaciones gubernamentales, comerciales y la parte científica. O sea, no se cambia, aquí trabajamos con todos los rubros que son posibles. La solución que se proporciona es un software para las empresas, ciencia, educación, o sea, lo mismo, el rubro se ha quedado lo mismo. Y sobre las ventas, que el departamento de venta, él está en Norte de América y en Europa de Este. La información de nuestros oradores que hoy me acompañan, yo en general aquí lo repasamos. No voy a parar y gastar mucho tiempo aquí porque prefiero que vamos a consumir estos 10-15 minutitos en las preguntas y respuestas, que esta información ya luego le llegará y en cada uno lo podéis leer tranquilamente para no gastar tiempo ahora mismo.
Vamos a pasar al primer bloque del día de hoy, que son las tendencias en agricultura de la precisión y los factores, cómo están incluyendo al día de hoy y qué factores van a ser importantes para el futuro. En inicio, lo quiero hablar sobre una tendencia global, que hoy en día, sin duda, tenemos una tendencia global que se llama agricultura de precisión, en cual cada día más entidades, más productores, más empresas agrícolas están entrando. Y esta tendencia global que tenemos hoy en día, sin duda, tiene tres enfoques principales, que yo creo un mínimo para 5 o 7 años a futuro vamos a necesitar resolver. Lo primero, cómo la agricultura alimentará a la creciente población mundial. Segundo, cómo podemos hacer un mejor uso de la tecnología para aprovechar los recursos que tenemos hoy en día. Y el punto tercero, cómo producir alimentos más saludables a un menor coste. Estos sin duda que son tres puntitos los más importantes. Y también sobre agricultura de precisión o agtech o agricultura digital, realmente es lo mismo que hoy cada día más empresas se están incorporando a ello. El primer puntito que vamos a hablar, primera tendencia por llamarla así, es aumento de la producción para satisfacer las necesidades. Mediante el artículo que ha publicado FAO, hasta 2050 nosotros necesitaremos producir un 60% más. Esto está para poder cubrir las necesidades de 10.000 millones de personas. Aún así, si logramos estos 60%, 30 millones todavía van a estar luchando con la escasez de alimentos. O sea, un reto muy importante que mínimo para unos 5 años seguro que lo vamos a tener. Segundo, herramientas digitales basadas en IA, que es la inteligencia artificial, en conjunto con la parte de aprendizaje automático, que en inglés es Machine Learning, por eso son las letras ML. Esta tecnología hoy en día, sin duda, que es muy importante. Si hablamos dentro de la empresa EOS Data Analytics, utilizamos a nivel de proyectos customizados como clasificación de cultivos, detección de los contornos exactos, cálculo de biomasa, estimación de rendimiento para estos proyectos. Y también sobre un poquito las cifras. Para final del 26, el aumento en IA va a ser un 25,5%. En total va a llegar a una cifra de 4.000 millones de dólares que se van a invertir y así, claro, que esta tecnología va a crecer. Siguiente, ¿qué es la agricultura de precisión y la reducción de estos costes? ¿Cómo podemos reducir estos costes? Aquí, sin duda, que nosotros lo que pretendemos es, claro, ahorro de tiempo para tener más dinero que podemos gastar en otras cosas y, claro, un uso óptimo de los recursos. En un inicio, aquí lo que se puede hablar que está muy enfocado hoy en día en todo lo que está relacionado con fertilizantes. Mapas de dosis variable, mapa por ambientación, etcétera. Estas mapas hoy en día son muy importantes. Y claro que a su vez ya hemos visto en el año 22 cómo han crecido los precios en fertilizantes. Entonces, sin duda, que mínimo para siguientes 2-3 años, este reto va a ser principal. Siguiente punto, que es atención constante a la sostenibilidad. Aquí yo lo he definido puntitos generales y ahora en siguiente slide pasamos y lo hablamos más detallado. ¿Qué es la calidad del aire? ¿Qué es conservación de las aguas subterráneas y superficiales? Y salud del suelo. Estos son los recursos que vamos a tener siempre. Pero si nosotros no ponemos no ponemos importancia a esto ahora mismo, pues en transcurso de 5 o 10 años ya la situación va a ser difícil porque no podríamos volver hacia atrás y algunas cositas cambiar. Entonces, sin duda, estos son tres enfoques en cuales nosotros tenemos que estar si queremos, claro, pasar a la agricultura sostenible, que es todo el mundo hoy en día se pretende y quiere llegar a esta agricultura sostenible. Si hablamos un poquitín más en detalle, solamente para hablar cómo está la situación en Estados Unidos, que ahí hay un organismo que se llama Servicio de Conservación de Recursos Naturales, de USDA, que ofrece asistencia técnica, apoyo financiero para mejorar de la calidad del aire, conservar las aguas, lo que hemos denominado el punto anterior, tener salud del suelo para mejor y, claro, cuidación de esta tierra que estamos teniendo. Y, claro, hacer más oportunidades en la vida silvestre y en toda la agricultura, no solo de precisión, sino en la agricultura también tradicional, que hoy en día todavía queda. Parece que no, pero todavía hay alguna agricultura tradicional que todavía se ha quedado. También, sin duda, que lo que es muy importante es con la presión del clima que está
cambiando tan constantemente y la población que está creciendo, nosotros sin duda tendríamos que adaptarse a estas necesidades. Y esto va a ser año tras año. Esto creo que nunca va a bajar, entonces siempre poco a poco a esto nosotros tendríamos que estar enfocados. Esto va a estar siempre, porque vemos cómo está influyendo el cambio climático, cómo son a veces los inviernos, los veranos, qué cambios de temperaturas, sequías, lluvias, etc. Entonces, puntos importantes que en ello no vamos a parar mucho. El punto siguiente, que la mayoría de los clientes dicen monitorización del rendimiento es el primer paso en la agricultura de precisión. Aquí estoy 100% de acuerdo, porque sí es verdad, la mayoría de las empresas empiezan con ello. Ellos lo que hacen, pues crean estas mapas de aplicación, de introducción de la cosecha y en base de ello ajustan, mejoran y ya tienen para siguientes campañas pues valores mucho más mejorados. Sin duda que esto es un punto importante y es un punto inicial que hoy en día las empresas, cuando entran en agricultura de precisión, lo están utilizando. Y como último punto, lo podemos aquí marcar cuestión de tiempo. Que sin duda que hoy en día nosotros, si hemos aplicado alguna tecnología, no quiere decir que esto nos va a dar una respuesta en un día, en 7 días, en un mes, en medio año. Como mínimo tendríamos que esperar medio año, un año, porque la agricultura de precisión no es una cosa que lo hemos aplicado, hemos hecho un riego óptimo, hemos hecho aplicación variable, hemos visto y hemos ajustado algunas mapas a nivel de los índices vegetativos. Esto no quiere decir que inmediato vamos a tener resultado, sino esta tecnología ha venido para dar resultado a lo largo. No es que si lo aplicamos, enseguida nosotros ya vamos a tener un 50% de rendimiento para la campaña de este año. O sea, esto no funciona así. Y aquí, claro, que en cualquier caso triunfe que la tecnología que triunfe, nosotros por la parte de EOS Data Analytics siempre estamos aquí para apoyarles, ayudarles y pasar todas nuestras capacidades y poder familiarizarse con esta data un poquitín más de la mano. También, claro, si quieren apostar por esta innovación, estar en las mejores de rentabilidad, su trabajo, etcétera, pues claro que sin duda tenemos que estar paso a paso en la evolución en la agricultura de precisión. Por la parte mía, yo creo que es suficiente, como lo he dicho, que hemos tocado los puntos importantes, no todos, pero los que van a estar seguro para este año y mínimo 3-5 años a futuro. Vamos a ver un par de las preguntas que tenemos en el chat, unos 10-15 minutitos que vamos a parar aquí y luego nosotros seguimos al siguiente bloque. Un segundito, voy a revisar ahora las preguntitas que estamos teniendo. Vamos a ver aquí en el chat. A ver. Preguntas mientras tengamos. Si no pueden poner preguntas recientes y yo les respondo, porque aquí veo hay un montón de máses. A las personas que confirman de dónde son. Mira, aquí tengo una, parece que pregunta por la parte de Daniel. Hemos visto diferencias importantes en las precipitaciones reportadas con las mediciones en campo. ¿Qué debemos hacer para revisar con ustedes y mejorar la información? Le cuento. Aquí nosotros tenemos lo primero, diferentes opciones. Nosotros podemos trabajar con proveedores gratuitos, entonces ahí ya no hablamos de precisión, ahí lo único lo que nos da un dato referente, pero saber si es valioso o no, yo le diría que no. Luego tenemos la opción de proveedores de pago, que pueden ser la diferencia de estos proveedores que calculan en diferentes grías. Como un ejemplo, uno calcula en una gría más pequeña, otro en una más grande. Entonces lo mismo, esta precisión se va perdiendo. Nosotros utilizamos en este caso dos opciones. Una guía de un proveedor que está por defecto, entra que es 9 por 9 kilómetros, y otra guía que es 120 metros por 120 metros, que es casi 70 veces más preciso. Pero todavía no es todo. El último punto es la opción de adjuntar las estaciones meteorológicas del cliente o de la empresa con cual colaboramos y de ella integrar los datos a su perfil. Sin duda que esta es opción la mejor, porque la más precisa, los datos exactos del campo no vamos a poner. De ahí pasamos al segundo punto. Lo ideal es pasar al proveedor que tiene los cálculos en la guía 120 metros por 120 metros. Y claro, si ya no tenemos presupuesto, nosotros si solamente queremos tener una referente, entonces trabajar con el proveedor
gratuito. A ver, sobre las últimas, ¿esta tecnología sirve solo para cultivos de ciclo corto? Realmente sirve para todo. Ahí la única diferencia, lo primero, cómo esta persona lo va a aplicar, como le he dicho, que no es posible entrar, aplicar la agricultura de precisión y en este ciclo inmediato que le dé respuesta. Pero es como para cultivos de cereal, como para cultivos frutales, como para la parte hortícola. Él realmente funciona para todos. La única diferencia es cuántas respuestas nos pueden dar cada uno de los índices. Sin duda que en cereal es lo mayor. En la parte ya de frutícola y hortícola es un poquitín menos. Como un ejemplo, vamos a poner la referencia en el índice RECA, que es el índice del borde de infrarrojo cercano. Tiene en comparación con el NBI, que tiene en cuenta el borde de infrarrojo cercano. Él, a nivel de cultivo cereal, nos puede dar la densidad, nos puede dar cuánto el cultivo saturado de estos diferentes verdores, cuál es más bajo, mediano, más alto. Entonces, mínimo 2 preguntas nos puede responder. A nivel de la parte frutícola, él está enfocado un poquito en otras tareas. Él nos da información a nivel de la rama. ¿Qué situación estamos teniendo? Si alguna rama está dañada, si alguna rama no tiene hojas suficientes, o si alguna rama es muy baja, muy alta o al revés muy densa. Entonces, estas 3 cositas las que nos puede dar a nivel frutal. No podemos decir que solo funciona para el ciclo corto o ciclo largo, sino funciona para todo. Lo único que para unos cultivos estos índices dan más respuestas, para otros no tanto. Vemos que aquí Darío nos ha dejado la tendencia de agricultura de precisión. En secano se hace difícil de implementar. Tenemos 3 campañas secas. Deberíamos esperar una campaña normal para iniciar la tendencia. Ahí y sí y no. Lo que pasa si usted lo tiene tanto secano, lo primero que tendría que, en mi opinión, hacer es ver los datos históricos. ¿Hace cuándo hemos tenido un año productivo a nivel de agua? Cuando ha llovido bien, cuando hemos recibido suficientes precipitaciones y comparar, como un ejemplo, cómo ha sido estos años y los últimos 2 años. ¿Cuál es la diferencia? Y ahí pensar, o esperamos cuando ya vamos a tener buenas condiciones en la parte de precipitaciones, o incluso pensar más de ahí, igual nos va a salir más rentable poner algún riego por goteo, pivote, etc. Entonces, ahí usted tiene que siempre valorar lo que hemos estado con la lluvia natural, por decirlo así, incluso para no gastar y esperar tanto, porque 2 años que estamos esperando y no teniendo precipitación, nosotros mismos lo que estamos perdiendo en la producción final. Entonces, nosotros perdemos. Pues poner estos valores, si se puede conjugar, incluso nosotros invertimos en riego y así nosotros luego recuperamos este valor cuando ya recolectamos estas toneladas superior por la aplicación de esta agua. Entonces, ahí hay que valorar diferentes factores. ¿Cuál es el costo de pasar de agricultura tradicional a agricultura de precisión? ¿Es factible en pequeñas agriculturas? Sí, es factible. Lo que pasa, lo único, los índices se aplican igual. O es 1 hectárea, o son 10, o son 100. La única diferencia es la calidad del píxel. Porque nosotros hoy en día trabajamos y con 10 metros y con 3 metros. Si usted le queda corto las imágenes de 10 metros, siempre puede aparte contratar las imágenes de 3 metros. Pero los índices actúan igual, que es 1 hectárea, que son 10. Pero sí que se va a notar es la imagen de color natural, o sea, la imagen cruda que tenemos de satélite que nuestro equipo postprocesa, ahí sí. Ahí nosotros vamos a ver la calidad en 1, 2, 3 hectáreas muy borrosa. A partir de 10 hectáreas se va a ser mucho más clara. Una preguntita más y vamos a pasar al siguiente bloque. Y sobre el costo de pasar a agricultura de precisión realmente no es muy alto, porque con lo que vamos a prever estas zonas problemáticas, malezas, plagas, enfermedades, nosotros el primer año ya podemos recuperar la inversión. Lo único que sí es una tecnología, como lo comenté, que funciona a lo largo. No lo podemos aplicar inmediato, esperar que esta campaña vamos a tener un 30% de crecimiento, un 50%, un 70%. Esto es imposible, pero a lo largo sí tiene sentido. La última pregunta. Hola, es primera vez que estoy en su web. ¿Sus productos sustituyen al análisis del suelo?
Nosotros ahora estamos trabajando con ello, que vamos a poner los sensores también y diferentes estudios a nivel de tierra, etc. Esto va a ser en base de la información que vamos a recibir de nuestro satélite. Entonces, sobre él, más detalles le podría comunicar medianos de abril, finales de mayo. Ahí si me vuelven con esta pregunta, sin duda, allí le responderé. En relación a la maduración comercial, ¿se puede conseguir asistencia? Sí, lo que pasa es que nosotros podemos hacer un monitoreo de la cosecha. Entonces, con cierto tiempo, podemos controlar cómo llega madurando el cultivo, en qué partes, en qué zonas, y ahí tener como una panorama general. O mejor, ver si nos falta un área poca, es una chica de toda la superficie, esperar cierto tiempo y entonces cosechar todo a la vez o cosechar en etapas. Como ya me ha pasado con casos en caña, a veces esto es un caso real, que los cañeros prefieren perder 10-15% del área que aún no está cosechada, para no frenar el ciclo siguiente, para que todo se quede en la misma fecha de siempre. Gracias. Vamos luego, si hay tiempo, pasar a las preguntas al bloque final. Pasaremos aquí al siguiente bloque, que es el suelo, horizontes y perfiles del suelo, afectación de ecosistema, probióticos y prebióticos, sobre cuál va a relatar Manelik Alejandro Malagón Martínez, que es coordinador del Centro Monitoreo Agrícola y ingeniero en Agribest, México. Manelik, le paso mi palabra. Gracias, Dimitri. Hola, muy buen día a todos. Pues bien, el día de hoy, como parte de lo que hemos estado desarrollando en Agribest, en la parte de México, pues nos hemos dado a la tarea de ocupar la tecnología y sobre todo darnos esa oportunidad de estar ocupando la precisión. ¿Y a qué punto nos hemos dirigido en la parte de la precisión? Pues bien, nosotros hemos estudiado el suelo. A nosotros nos interesa el comportamiento del suelo, cómo este suelo va a ser clasificado, cómo está dividido y cómo lo vamos a estar atendiendo. ¿Por qué? Porque lo hemos visto que se ha degradado, se ha perdido y es algo que a nivel Latinoamérica es latente. Nosotros hemos detectado que hay impactos negativos tanto en nuestros propios alimentos como en nuestra nutrición. Como seres humanos, toda esta cadena, si el suelo no es sano, nosotros tampoco vamos a ser sanos. Es el problema que tenemos por una carencia de desarrollo de proteínas y falta de vitaminas. Entonces, hemos visto que la respuesta está debajo de nosotros. El suelo, como lo dije al inicio, estamos apostando por restaurar los suelos. Desde Agribest, en la parte de la biotecnología, hemos visto que tenemos una amplia gama de oportunidad para poder atender los suelos. ¿Cómo lo vamos a estar atendiendo? Bien, pues a través del uso de los prebióticos y probióticos. Hace unos 10 años, cuando empezamos con este gran proyecto, nos preguntábamos, ¿hay ecosistemas completos en la naturaleza que se desarrollan solos? No hay mano del hombre que lo fertilice, que lo trate, que lo trabaje. Sin embargo, está generando grado de biomasa. Es por ello que tuvimos que darnos a la investigación de entender los comportamientos y respetar los ciclos naturales. Esto fue un trabajo extensivo que se ha estado desarrollando y sin embargo le hemos dado la respuesta en cómo podemos ocupar los probióticos para conservar esos microorganismos naturales del suelo y cómo estos tienen sus funciones tanto en la resistencia, en la captación de nutrientes, en cómo puede reducir el estrés hídrico y gracias a la instrumental y datos de IOS, pues lo hemos podido empatar, ¿no? Una plataforma muy amigable con la cual la data la analizamos desde el centro de monitoreo y que desde este punto combinamos con las técnicas tanto de investigación como de biotecnología, así como también la parte de los satélites. Nosotros empezamos con un sistema en donde analizamos la información que tenemos de nuestro productor, ocupamos esa interpretación de ese análisis de suelo
y lo empatamos con las imágenes de satélite. Con esto podemos construir lo que es una matriz para poder ver las áreas de oportunidades y poder tener un buen diagnóstico para lo que es el productor. Es difícil poder clasificar un suelo por su salud, sin embargo tuvimos que hacer una métrica para poder saber cómo iniciamos y cómo finalizamos. A esto pues lo hemos hecho a gran medida de hacerlo personificable y hacerlo de alguna manera a la medida de nuestros clientes. Bien, nosotros por ahí hemos colaborado con algunos clientes, los cuales nos han manifestado sus necesidades con alta precisión, como lo es el grado de proteína, el grado de azúcares. O sea, hemos tenido que involucrar la parte de cómo nosotros queremos el producto para que se vaya hacia la cadena alimenticia y cómo poder mejorar la nutrición misma de la cadena productiva. Sin embargo, pues ha tenido que hacerse la combinación entre la superficie, dar el monitoreo y sobre todo el diagnóstico fitosanitario a través de las herramientas con las que contamos. Esto pues nos ha permitido ciertos resultados en los cuales parcela por parcela, tabla por tabla, vemos las interacciones de los microorganismos, cómo está poblado, porque a este punto yo puedo decir, no, por el hecho de que esté poblado un suelo, no quiere decir que sea bueno o malo. Tenemos que entender la dinámica y la salud interna del suelo para poder entender y sobre todo sacar provecho de esos microorganismos. Aquí lo podemos ver en el ejemplo, cómo analizamos el diagnóstico por diferentes tablas y la presencia de algunos microorganismos ya conocidos que pueden llegar a afectar o incluso ver la trazabilidad de evolución de estos microorganismos que nos pueden afectar en el suelo y parte del cultivo. Con esto pues lo hemos evolucionado al punto de estar ocupando los índices en el grado de biomasa y hemos encontrado diferencias entre variedades de cultivo, estacionalidades y sobre todo, como lo comentaba hace un momento Dimitri, el hecho de la precisión de los climas o cómo se puede ir analizando, pues no difiere mucho a la hora de analizarlo cuando son predios vecinos. Es tan precisa y es la herramienta ideal que hemos estado ocupando para poder acercarnos a dar una buena interpretación de la naturaleza del suelo. Bien, todo esto que hemos desarrollado desde Agribes, pues nos da foco, nos da idea de lo que podemos estar viendo en el suelo sin necesidad de estar presentes. Sin embargo, hoy en día en la agricultura que es en México, es un amplio reto, es un gran reto el poder contar con herramientas que nos permitan estar monitoreando y sobre todo poder hacer un diagnóstico preciso en ciertas etapas del cultivo. Con esto nosotros podemos sacar provecho y sobre todo podemos ir sacando esas áreas de oportunidad para el desarrollo de los cultivos que tenemos como clientes. Lo vemos en estos pequeños ejemplos que voy pasando y el compromiso es poder estar desarrollando por una agricultura más sustentable, una agricultura a mejor costo y que sea precisa para el técnico, dueño, productor o asistente dentro de la parcela. Entonces, dentro de lo que podemos estar presentando en esta ocasión es parte del gran seguimiento que tenemos desde el ámbito de la biotecnología y cómo la hemos estado midiendo y la hemos estado integrando para poder ofrecer un mejor resultado. Esto sería mi participación. Estoy a sus preguntas. Muchas gracias, Manelik. Mira, justamente en la parte inicial nosotros hemos recibido una pregunta. ¿Cuáles son las tendencias en el cuidado del suelo? ¿Cuáles son las herramientas de EOS que podrían apoyar en este caso? Ahí seguramente que usted lo responderá con ejemplos porque ya está utilizando la tecnología. Claro. Nosotros hemos visto que la salud del suelo se ha mermado por el uso indiscriminado de productos químicos. Hemos tenido que incluso ocupar los mismos microorganismos para eliminar esa contaminación. Esa es una de las grandes tendencias que tenemos en cuanto a la salud del suelo.
Parte de las herramientas o de la instrumental que nos permite EOS es el poder correlacionar las áreas de índices de clorofila para poder correlacionarlas con el desarrollo del cultivo y de ahí empezar a puntear zonas que son de cierta peligrosidad. Lo analizamos en laboratorio y entendemos cuáles son los microorganismos o elementos nutricionales que pueden estar afectando al cultivo. ¿Por qué? Porque se va a ver una reducción en el índice de clorofila. En otro índice hemos visto contaminación a través de amoníaco, a través de los años que han estado aplicando. Hemos visto el arrastre que generan los riegos en rodado y hemos empezado a hacer la aplicación de bacterias fijadoras y solubilizadoras de fósforo para dar tratamiento a este tipo de contaminación en el suelo. Muchas gracias, Manelik. Una preguntita más. En la recuperación del suelo, ¿cómo aporta la tecnología de EOS? Y si se conoce algo sobre la aplicación de AI en la recuperación del suelo. Bueno, nosotros tenemos desarrollado una plataforma que nos permite hacer las mediciones. Básicamente lo que estamos transformando, pues bueno, es ese modelo productivo y combinarlo con lo que tenemos del área de la tecnología. Lo que nos dicen aquí, déjame un segundito. Temas vitales de atender. Agradecería que hablara de ejemplos específicos sobre variables, microorganismos, escenarios de Brea y después para poder entender y generar la información, por favor, acérquenos a la importancia del tema. Yo aquí, lo primero, lo que quiero responder, para esto están las preguntas, o sea, para que usted quiere aquí enfocar lo que quiere escuchar, porque cada uno tenemos 15, 20 minutos, y por supuesto que en este tiempo no se puede dar todo. Y los que estamos exponiendo, intentamos hacerlo lo más rápido posible para tener más tiempo a las preguntas. Entonces, yo aquí lo repito, mano de la pregunta, temas vitales de atender, agradecería que hablaran de ejemplos específicos sobre variables, microorganismos y escenarios de Brea y después para poder entender. Ok, yo ahorita mostraba en una diapositiva lo que son 3 predios, no sé si lo pueda regresar, para hablar de un tema en específico. En tema en específico tenemos estos 3 predios a los cuales se le hicieron un análisis en laboratorio, en microbiología, y nosotros hemos dado a la tarea de indagar quiénes son los que están invitando, ¿no? Los hemos puesto en una tabla con base en las unidades formadoras de colonias y hemos empezado a detectar los puntos en donde vamos a hacer tratamiento específico. Con la data que se tiene de alrededor de 5 años, vemos los comportamientos por zona y hemos determinado que hay ciertos problemas dentro de esa área de suelo para empezar a trabajarlo. Obviamente, como lo dije en la presentación, nuestro interés no es eliminar los microorganismos que ya están ahí, sino empezar a generar un ambiente en donde haya ese equilibrio biológico y esa compatibilidad de microorganismos, porque todos los microorganismos que pueden estar en un suelo son importantes y tienen una función. Entonces, poder esterilizar un suelo es complicado, sin embargo, podemos empezar a convivir. Cuando hay un balance en el suelo de patógenos y benéficos, cuando los grupos están en equilibrio, se puede llegar a un buen rendimiento. Cuando la salud del suelo está alta en benéficos y patógenos está reducida, empezamos a ver un control sin necesidad de moléculas químicas. Eso pudiera yo poner a manera de ejemplo. Otro ejemplo es cómo ocupamos los grados de desarrollo en NDVI y pasarlos al grado de biomasa. Dentro de las tendencias, poder calcular el grado de biomasa con base en el NDVI. ¿Para qué? Para la estimación de rendimientos.
Sí, bueno, ¿escuchan? Listo. Bueno, pues Dimitri, si me das la palabra, yo puedo empezar con el tema de sensores para solucionar un poquito esto del tema del sonido. ¿Qué te parece? Perfecto. Bueno, pues después de esta ponencia de nuestro amigo Eric, a mí me toca darle un punto objetivo sobre el tema del uso de sensores y de data analítica en el tema de la agricultura. A veces tomamos un montón de palabras y no nos damos cuenta del significado de ellas. ¿Y cuál es el significado de la palabra precisión? Porque estamos en una agricultura de precisión, lo utilizamos constantemente la agricultura de precisión, pero en realidad sabemos el contexto de la palabra que es precisión. La palabra precisión es la fidelidad de un dato. Fíjense qué complejo es esta palabra que usamos constantemente. La fidelidad de un dato, que el dato sea lo más cercano, porque solo perfecto es Dios. Entonces, lo más cercano a la perfección del dato es el tema de precisión. La agricultura ha ido avanzando para que los datos que nosotros tomamos para tomar decisiones concretas y tácitas para una solución correcta, nos han alimentado en generar tecnologías que nos ayudan a tener mejor claridad de las cosas. Empezamos con el tema de riegos por goteo, después por los sensores, por el tema de la acumulación de savia, los famosísimos ionómetros, agarramos los chupatubos. Constantemente hemos creado nosotros, por necesidad de tomar mejores decisiones, por lo amplio que es la agricultura, el tema de buscar tecnologías de precisión. A Dios gracias, ha crecido el tema de la digitalización de la agricultura por diferentes factores. Uno de los más importantes de los que nos tienen reunidos todos aquí es el tema del vía satélite. ¿Cómo desde el satélite podemos ver algo que nosotros vemos a pie? El satélite nos marca una serie de características que nosotros con el simple ojo no podemos ver. Pero también hay una manera para reforzar ese tipo de satélite que son los sensores en el suelo. Y ahorita miraba una pregunta donde marca directamente cómo podemos utilizar la tecnología para suplementar el tema de análisis de suelos. Que eso es una práctica para tomar mejores decisiones. El análisis de suelo también entra en la agricultura de precisión porque vienen los datos reales de lo que está en tu suelo. Pero, ¿cómo empatar? ¿Cómo avanzar más de lo avanzado? Pues para eso estoy aquí yo, para hablarle del tema de los sensores. Nosotros, como Synergy, somos una compañía que vende nutrición. Pero parte de nuestro servicio, e insumos orgánicos, parte de nuestro servicio es cómo nosotros dar la mejor solución en la agricultura. Que el agricultor en realidad esté tomando lo que está pagando. ¿Cómo lo hago? ¿Por qué? Porque yo puedo tomar un producto, un insumo, hacer una recomendación y pasa lo que en muchos lugares pasa. No trabaja el material. ¿Pero por qué? ¿Porque el material es malo? ¿Porque el agricultor no supo aplicarlo? ¿Por qué a veces los materiales no trabajan? Bueno, porque a veces carecemos de datos para meterlo en el contexto de la situación ideal para que funcione un insumo. A veces también trabajan los insumos y no sabemos por qué. Vemos que aplicamos un material vía foliar y vemos una reacción increíble y queremos que en todos lados funcione de esa manera. Pero si en el mismo predio, señores, hay una infinidad de cambios en el suelo, sería muy irresponsable de mi parte, ya sabiendo que esto sucede, el hacer fertilizaciones uniformes, porque el suelo ocupa diferentes tratamientos. Evidentemente, la agricultura se rige sobre un presupuesto, y el presupuesto en algunos cultivos, pues no hay otra manera que hacer que fertilizar y tratar uniformemente. Pero sí podemos entender una serie de casos donde podamos dar una solución más real. Por ejemplo, el tema de bioestimulación. Sin bioestimulación, nosotros nos encargamos de hacer bioestimulantes orgánicos. Los bioestimulantes orgánicos, como ustedes bien saben, trabajan de una manera.
Una manera para el tema de estrés calor, estrés de frío, estrés de inundación, por el tema hormonal, por el tema de temperaturas. El satélite me manda a mí con una data tácita cómo se va a comportar la temperatura en nuestro cultivo. Y nosotros ya sabemos que en diferentes cultivos, en diferentes temperaturas, la fisiología de la planta va a trabajar diferentes. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una temperatura de 40 grados centígrados en el cultivo del arándano, por ejemplo, en plena floración, aquí en Sinaloa, de donde es su servidor, Carlos Villegas, pues sabemos que en el aumento de calor aumentan las citoquininas dentro de la planta. Hay una necesidad tremenda de citoquininas con el tema de calor por la diferenciación celular que hay en la misma planta. Entonces, yo ya tengo el dato agronómico de que necesito aplicar un material así. Pero ¿cómo lo constato? Con la data que me marca el satélite. O puedo tomar, por ejemplo, vamos a una variedad. Hay variedades de arándano. Me voy otra vez al ejemplo del arándano. Que con un aumento, fíjense, con un aumento de la lámina de riego, se desbloquea un ion asimilable de manganeso. Entonces, cuando nosotros regamos bastante, es muy probable que haya una toxicidad tremenda de manganeso, aunque nosotros no lo estemos dando, porque naturalmente los iones del suelo con una lámina fuerte de riego empieza a desdoblarse y formamos toxicidad del manganeso en arándano. ¿Cómo lo podemos nosotros erradicar? Viendo las precipitaciones calendarizadas que te da el satélite o las curvas de nivel que te da EOS Analytics para saber, aquí me va a inundar, aquí va a ser un desdoblamiento de manganeso, tomaré las aplicaciones pertinentes para que esto no me pase, ya pues una aplicación de silicio, una aplicación de calcio o una alcalinización del mismo medio. Y son ejemplos en muchos donde se puede utilizar materialmente la tecnología de los datos. Los datos son para tomar decisiones correctas. Aún así, teniendo todos los datos, no nos quitan el margen de error para equivocarnos. Pero ya es mucho más difícil equivocarnos si tenemos datos tácitos. Nosotros, como Synergy, en la parte de Synergy Tech, manejamos lo que es AgroLink. Nosotros cuando vimos que EOS Analytics nos daba una muy buena data desde el satélite, del espacio y una conglomeración fuertísima de datos a futuro, nosotros nos dimos a la tarea de generar un sensor que nos marca nitrógeno, fósforo, humedad del suelo, temperatura y pH. Ojo, ¿por qué es importante eso? Porque cuando nosotros vemos desde arriba del satélite cuáles son los puntos malos del predio, ahí podemos enfocarnos directamente para poner el sensor y en el lugar malo y en el lugar bueno tomar una decisión. ¿Sabes qué? Aquí me marca en el MSABI o en el NDVI una muy pobre generación de clorofila, que no es lo que nos marca el satélite. Voy directamente a ese entorno, meto el sensor y me doy cuenta que hay una deficiencia de nitrógeno dentro de la planta. Pongo el sensor en el suelo y el suelo me marca que sí hay nitrógeno. Entonces, dices tú, el satélite me marca algo, yo me voy directamente hacia el suelo, pongo el sensor. En el sensor me dice que falta nitrógeno, perdón, en el satélite que marca nitrógeno y en el sensor que hay un exceso de nitrógeno, pues me voy a checar el pH, porque ustedes saben que arriba de 7.5 el pH, el nitrógeno es muy insoluble. Entonces, si ya tenemos nosotros las variantes que nos hacen entender por qué hay una deficiencia o un buen desarrollo dentro del cultivo, nos hace tomar mejores decisiones. Le voy a dar otra. Bueno, me voy con el tema de AgroLink que va al suelo, pero contestando rápido a tu pregunta, José Cancín, ahí tenemos que utilizar sensores para el agua y existen muchísimos que te dicen las partes por millón del hierro directamente y pues ahí te ayuda para medir la conductividad eléctrica, es una solución nutritiva más adecuada. En el tema de AgroLink, nosotros básicamente es un sensor muy práctico.
Es un sensor donde conectamos en el suelo a una altura, a una profundidad de 40 centímetros, que aproximadamente es lo que la mayoría de los cultivos tienen su zona radicular de influencia. Maneja los parámetros que les comenté en la lámina anterior: nitrógeno, fósforo, potasio, pH, humedad del suelo y temperatura, porque ustedes saben que los iones del suelo también dependen de la temperatura, o como nuestro compañero ahorita marcaba el tema el tema de los microorganismos, trabajan sobre alguna temperatura. Muchos microorganismos son termófilos que trabajan directamente con la temperatura. Y nosotros ya con esa información del satélite, más lo que nos está leyendo el sensor, nos lo va directamente a la aplicación del sensor, y el sensor nos manda la lectura completa. ¿Cómo ven? Está bueno el asunto. Te voy a decir por qué está bueno. El asunto está bueno porque ya no te vas a ciegas con un análisis de suelo. Ya no estás a ciegas con análisis de suelo. El satélite dice las áreas de problemas y las áreas que no son problemas. Evidentemente, yo miraré dónde yo voy a hacer mi área de problema. Ahí voy a tomar mi decisión, y en base a lo que me está diciendo el sensor, voy a tomar decisiones correctas. Voy a tomar decisiones clarificadas. Les comento una anécdota. Nosotros tenemos varios clientes que están haciendo este tipo de tecnología. Nosotros aplicamos con los clientes de confianza que nos consumen bastante, ¿no? Cabe señalar, no le cobramos por el tema de la tecnología, y le damos un monitoreo de todo su cultivo y le damos soluciones objetivas sobre lo que nos mandan los datos. ¿Por qué? Porque ¿por qué nosotros tenemos que regirnos sobre los datos? Porque si nosotros hacemos un muestreo de suelo, fíjense, un muestreo de suelo, el suelo te va a marcar dónde tú lo aplicaste, y a lo mejor agarraste del lugar malo, y a lo mejor solamente es el 5% de tu predio. O sea, ya tenemos una objetividad directa sobre los problemas que deben de ser. Entonces, y el sensor sí lo pueden comprar, yo se los vendo. Ustedes nomás díganme cuándo, ahí tienen mis datos, Dimitri, y con mucho gusto yo se los vendo. Entonces, el tema del sensor nos ayuda bastante. ¿Por qué? Porque nos ahorra tiempo. Nosotros hacemos un análisis de suelo, caballeros, y señoritas que están en el foro. Nosotros hacemos un análisis de suelo, de aquí que se va, de aquí que vuelva, ya aplicamos fertilizante. Pero con el sensor lo puedes hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N cantidad de veces, las veces que tú quieras analizar el suelo con AgroLink. Ahora, en Synergy Tech, que es todo lo que nos marca el tema... ¿Me escucha y se me ve ahora mismo? ¿Mande? ¿Me escucha y se me ve ahora mismo? No parece que ya volví por fin. ¿Ya volviste? Perdón por interrumpirle, sí, porque estaban escribiendo ahí la gente que no se me ve, no se me escucha. Perdón por interrumpirle, seguimos. Ok, y atendiendo directamente a nuestro amigo Felipe, claramente, si tú ves el marco de NDI, ahí te marca una estadística de lo que está bien y lo que está mal, y ahí con la colorimetría vas directamente a resolver el problema. No sé si te contesté la pregunta. Y el sensor se los mando por cotización por correo. Yo les voy a dejar mi correo ahorita escrito, y les mando todas las cotizaciones prudentes. Mandamos a todo el mundo. Ahora, nosotros nos manejamos sobre el tema de lo que nos marca EOS Analytics. Y después, sobre EOS Analytics, nosotros empatamos lo que nos marca el sensor para tomar una mejor decisión. Y a David Saavedra, que está muy preguntón, le voy a contestar. Ahorita en otra lámina te voy a decir cómo lo hacemos directamente, amigo. Y sobre lo del sensor, pues eso no tenemos todavía calcio y magnesio, porque los sensores son muy difíciles de empatar. O sea, los sensores de calcio y magnesio son complicados. ¿Por qué? Porque hay de diferentes tipos de calcio en el suelo. O sea, hay una ponencia muy fuerte en el tema del calcio, y hay un montón de formas insolubles de calcio. Entonces el sensor puede llegar a confundirse. Sin embargo, estamos trabajando en ello para que a la otra ponencia que hagamos aquí con el Dimitri, pues ya lo tengan a la vista. Ahora,
De micros, honestamente, caballeros, es muy complicado tener una relación de micros porque los micros es el menor problema que hay en el tema de la nutrición de la agricultura. Por eso se inventaron los foliares y por eso se inventaron el tema de una nutrición balanceada con poquitas trazas de micros. Entonces, volvamos al tema que nos tiene aquí sentados y escuchando, caballeros. Los indicadores más importantes de Synergy Tech es NDVI, NDR, RESI, MASABI, estrés por fin, inundaciones de campo, falta de humedad, datos climáticos y seguimiento a la fertilización. Por ejemplo, pueden ver el cursor. Pongan dos signos de más si pueden ver el cursor. Perfecto, con eso me doy por bien servido. En estos, caballeros y señoritas, fíjense, esto es un predio donde utilizamos la tecnología. Ahí les va. Y no ocupa internet, es vía Bluetooth los datos. Nosotros tenemos este predio y desde aquí para acá, caballeros, de aquí para ahí, señorita, aquí utilizamos nutrición Synergy. Aquí utilizamos nutrición convencional. Nosotros hacemos lo que es como Synergy, ¿no? Como utilizamos la tecnología para nuestra área de venta. Yo apliqué mi programa de nutrición en este pedazo y aquí seguimos con tu programa de nutrición. Chéquense cómo la estadística, el MASABI, en la colorometría lanza una pigmentación más verde. Y al lado izquierdo, un poquito más amarillo. ¿Qué quiere decir? Que la aplicación foliar que se instruyó, ya están viendo que no se ve el cursor. ¿Aquí lo ven? Ok. No ven el cursor, pero ven un cuadrado, ¿no? Porque al primero sí lo miraban. Aquí, al lado, a la mitad de la derecha del predio se aplicó Synergy. A la mitad izquierda no se aplicó. Entonces se ve mucho más verde, más densa la parte de la derecha, que nos indica que la aplicación de los fertilizantes son más objetivas. Ahora, dice, vegetación densa, para no explicarle, si pueden leer un poquito, ahí donde está el tema de la estadística, en los porcentajes, ahí nos dice cómo nos va marcando los colores. Con el tema de la aplicación de fertilizantes vía satélite, pueden ver el mismo predio a una altura más grande donde se ve con una manera, esto es una peculiaridad de la aplicación satelital, cómo puede verse todavía más objetivo, más marcado el tema de las características del predio. Pero aquí nos marca lo siguiente. La foto de la izquierda está tomada el 5 de octubre. Y la foto de la derecha, que es la misma, está tomada el 10 de octubre. En 5 días, con la fertilización de ellos al lado izquierdo, lograron avanzar. Naturalmente, el cultivo va a avanzar, es un cultivo de chile. Pero ven que en Synergy se avanza mejor en la aplicación después de 5 días de haber aplicado. Eso nos ayuda a nosotros en el ámbito comercial al decir, vía satélite y vía sensor te puedo demostrar que la aplicación de los materiales de agroinsumos en base a la característica del sensor y en base a los análisis y la data que te estoy marcando, mi recomendación en base a los datos ha sido mejor y ha funcionado 5 días posteriormente. Es cultivo de chile. Aquí lo marcamos con otro que es MASABI, que es un poquito más tenue, misma mitad, 5 días de diferencia. Como el color verde es mucho más intenso o menos rojo, si lo quieren ver de esa manera, las perspectivas que ustedes nos gusten o manden. Aquí se marca 15 días, tienes razón, Hernán Soto Piñeiro. Aquí se marca 15 días en este indicador de MASABI y pueden ver que va mucho mejor desarrollado.
Synergy Tech, junto con AgroLink, caballeros, señoritas, pues nosotros tratamos de manejar el tema de AgroLink, que es el sensor vía terrestre. Manejamos el tema de... Estamos en el tema de data vía satelital de la mano de Dimitri y el equipo de EOS Analytics, y estamos generando todavía en Synergy Tech, estamos generando un laboratorio pues, para hacer análisis de suelo después del tema del sensor, y hacer análisis de savia. Y a William González, por supuesto que sí. Usted dígame cuánto y yo le mando. Entonces, de mi parte es cómo nosotros utilizamos la tecnología para demostrar que la data que nos manda la tecnología, primero, en base a la tecnología me da una data. En base a la data yo hago una recomendación, y en base a la tecnología demuestro que la recomendación que me dio la misma tecnología funciona. Y es para eso que la tecnología de predicción sirve, para tener fidelidad de datos. Muchas gracias. Carlos, mientras que usted estaba relatando, ya tenemos gente dispuesta para comprar sensores, ya hay gente dispuesta para ser su proveedor, ya estamos generando beneficio allí en puro y duro. Le comparto, o sea, le confirmo aquí para todos, sobre las partes comerciales no hemos venido ahora mismo a hablar. Después de la reunión va a tener contactos de todos oradores que han expuesto cada uno del puntito. O sea, con todos podéis hablar, saber los precios, las respuestas, como antes han dejado una preguntita para Manelik sobre iCrop y EOS, como ahora están dejando lo mismo para Carlos. Después, por favor, cualquier venta, cualquier precios, cualquier proveedor. Nosotros hoy en día estamos para contarles nuestra experiencia y cómo en estos 2-3 años, en nuestro trabajo, cómo diferentes empresas están encontrando casos prácticos. ¿Cómo ves, Dimitri? Ya vendí. Sí, la verdad que sí. A ver si hay alguna preguntita aquí para responder, pero creo que en transcurso de su presentación usted estaba muy breve respondiendo a todo lo que estaba entrando. Entonces, yo creo que nada. Y luego, si va a quedar algo, pues ya dejamos al bloque final para hablar sobre él. Gracias, Carlos. Entonces me espero al final, ¿verdad? Sí, un poquitín, a ver si hay alguna preguntita interesante. Le mando un abrazo y gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, Carlos. Ahora vamos a pasar al siguiente bloque, que van a ser los seguros agrícolas. Fondos de aseguramiento agrícola y ganadero, productores protegidos y asegurados y esquemas de aseguramiento, sobre el cual nos va a relatar Gabriela Puertos Mendoza, técnica ingeniera en campos de Foncospa. Gabriela, le paso mi palabra. Estupendo, el micro le falta y ya le dejo. El micro vemos que no está todavía ahí. Perfecto. Ya. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero me escuchen todos los asistentes que están aquí. Muchas gracias, Dimitri, por el tiempo. Nosotros somos un fondo de aseguramiento con más de 12 años de experiencia para asegurar los cultivos, para asegurar ganado, maquinaria agrícola. Aquí en México somos el 4º lugar a nivel nacional por la superficie asegurada. Tenemos casi 100,000 productores protegidos en varios estados, desde el norte del país hasta el sur, como vemos en la diapositiva. Nuestro esquema de aseguramiento es seguro agrícola a la inversión, seguro ganadero, maquinaria, infraestructura, agrícola por planta, agrícola cosecha esperada, seguro de inversión con ajuste al rendimiento, seguro a la producción garantizada. ¿Qué protegemos? La realidad hoy en día, nuestro cambio climatológico ha sugerido a los productores día con día, hemos visto más siniestros como aseguradora por el efecto del cambio climatológico, ¿no? En este caso es sequía,
A veces hay exceso de humedad, heladas, bajas temperaturas para la zona norte, para la zona sur del país, hay inundaciones, hay también plagas y enfermedades, problemas de no nacencia en diferentes tipos de cultivo, ¿no? Eso es lo que nosotros protegemos para todos nuestros socios. Para nosotros, el ciclo pasado empezamos a trabajar con crop monitoring. Esto para ahorrar un poquito en los gastos, nos ayudó más en la parte de suscripción. Para nuestros socios, el tema de aseguramiento, nos mandan la coordenada del predio, nosotros ingresamos a la plataforma de crop monitoring y vemos el estatus o el nivel de cómo está el cultivo, ya que nosotros a la hora de asegurar el predio debe de estar en condiciones para poder ser asegurado. Nuestros procesos de suscripción es un poquito más rápido. Anteriormente lo que nos pasaba a nosotros era de que nos pedían asegurar un cultivo, tendríamos que ir al predio, tomar la coordenada, verificarlo. Ahora es mucho más rápido. Ahora solamente pedimos la coordenada del predio y a través de los índices que maneja el crop monitoring, vemos cómo está el estado del predio en sí a asegurar. Nosotros tenemos toda nuestra base de datos en el crop monitoring. Como ustedes pueden observar en la imagen, tenemos los predios asegurados de toda la República Mexicana. Aseguramos todo tipo de cultivos. Este ejemplo es un ingenio acá en México que se llama El Carmen. Está en el estado de Veracruz. Lo que nosotros hacemos es monitorear. ¿Qué monitoreamos? Vemos esta parte, como pueden ver ustedes en la foto del crop monitoring, nos indica que puede haber problemas en la etapa rojito, que es el índice de masa de vegetación. Podemos ver que el cultivo está teniendo problemas y efectivamente a nuestros técnicos les mandamos una alerta, el técnico va a ver el predio y efectivamente cuando ustedes ven la parte de abajo se encontraba en despoblación y con maleza. ¿Cómo se puede? Claro que se puede identificar por medio del cultivo diferencia entre maleza y el cultivo. ¿Qué quiero decir con esto? Para los índices de masa de vegetación, el NDVI, el NDRE y el ENSABI son detectores que van estadísticamente. ¿Qué quiero decir con eso? Puede ser 0.1, 0.60, pero va dependiendo del cultivo. En caña de azúcar, en maíz son diferentes índices, diferentes estadísticas. Entonces sí podemos hacer eso siempre y cuando tengamos conocimiento del predio que estamos asegurando o que estamos teniendo en el crop monitoring. Y a base de pruebas, como lo vemos aquí, si nos marca, por ejemplo, un poquito rojo, un poquito amarillo, es donde podemos tener presencia de alguna plaga, de alguna enfermedad, de alguna maleza que nos esté afectando nuestro cultivo. Lo más importante aquí es que nosotros como fondo de aseguramiento vamos a querer que nuestros socios tengan estas alertas de cómo, cuándo y el por qué deben de poder aplicar un fertilizante, aplicar un herbicida en tiempo y forma, porque como nos da la previsión de los eventos climatológicos, la mayoría de los productores anteriormente pues decían, ¿sabes qué? Me toca fertilizar mi maíz, mi caña de azúcar, y normalmente se esperaban a principios de mayo, a principios de octubre, noviembre, de que viniera una lluvia, poder fertilizar
y aventar el abono, ¿no? Entonces, ahorita, por el tipo de evento climatológico que estamos teniendo en todo el mundo, es más difícil que se venga una lluvia, es más difícil que podemos optimizar bien el fertilizante. Sin duda alguna, el crop monitoring nos ha ayudado bastante a alertar a nuestros socios sobre sus predios que están asegurados. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Sí, claro que sí. Nosotros estamos compartiendo ya las imágenes. De hecho, el crop monitoring tiene acceso a, por ejemplo, si tú tienes acceso a la plataforma, tú puedes ver tu predio asegurado, puedes ver tu previsión del evento climatológico y también te damos una asesoría de cómo puedes ver, porque no puedes, tú puedes en las etapas primeras de cultivo, de cada cultivo, se tiene que tener varios índices, como el ENSABI. El ENSABI es para las primeras etapas de cultivo. El NDVI es para cuando ya está más crecido tu cultivo. Y ahí puedes ver, por ejemplo, si tienes alguna maleza, si tienes alguna plaga, todo eso te lleva a que tú tengas que observar bien tu predio y por supuesto tener las herramientas de la previsión del evento climatológico. Perfecto. Mira, Gabriela, justamente le junto aquí dos preguntitas. Pablo le pregunta, Aquí ¿hay- el productor no tiene que comprar el servicio de monitoreo, nosotros lo estamos ofreciendo con nuestro aseguramiento. Se tiene que asegurar con nosotros para poder tener acceso a la plataforma. Claro que sí. dos preguntitas, Gabriela, ¿me escucha ahora? Claro, claro. Dos preguntitas. Tenemos de Pablo sobre seguros contra incendios, si tienen, y de José, si el seguro solo sirve para productores en México. Sí, claro. Ahorita estamos nosotros aquí en México, nada más estamos asegurando cultivos. Dios, era la otra parte de la pregunta. Sobre seguros para los incendios, si tienen algo, también han preguntado aquí. Gabriela, sobre seguros para los incendios, le preguntan si tienen. Ah, sí, claro, tenemos incendios. Por ejemplo, en caña de azúcar estamos cubriendo incendios siempre y cuando sean en fuera de zafra. Que sean por evento climatológico, no accidentales, porque normalmente a veces son accidentales. Por ejemplo, un productor puede estar cosechando y a veces la mala maña o de que le cosechen temprano empiezan a encender el cañal, entonces eso no protegemos. La última, a ver si se podría responder, porque aquí han dejado una pregunta, lo único que lo he perdido, para los cultivos, ¿cómo se podría distinguir la maleza, la plaga o alguna enfermedad? Este caso que han tenido, si no me equivoco, con caña, o igual me estoy equivocando, si lo podría contar un poquitín, ¿cómo han detectado que ha sido o plaga o maleza de enfermedad? De este caso que hemos hablado hace un par de meses, ¿lo podría, por favor, contar un poquito para el público, que va a ser interesante? Hola, sí, ¿qué tal? Mira, nosotros tuvimos un detalle con un cultivo de soya. Pudimos ver que cuando nosotros hicimos el aseguramiento, lo aseguramos, iba bien el cultivo, pero sin embargo le afectó la sequía, nos lo reportaron como sequía. Fuimos a verificar el predio y efectivamente tenía una parte de sequía, pero también tenía Rhizotonia solani. Entonces, la evaluación siempre se hace en campo,
se checa, siempre se está monitoreando, pero la evaluación de siniestros siempre se hace en campo. Y los índices de masa de vegetación y el EMSABI nos ayuda bastante a detectar ciertos problemas. Esas son estadísticas que el mismo programa te da. O sea, por ejemplo, si ustedes ya cuando tengan la intención de poder entrar al Chrome Monitoring, ahí el predio les da, por ejemplo, 0.1, 0.2, quiere decir que puede estar teniendo problemas, tiene que ser más un poquito, hay partes bajas, hay partes altas, todo esto se lleva a cabo con los índices que nos marca el Crop Monitoring. Pero esa prueba, o sea, son pruebas que ustedes mismos tienen que hacer en cuanto a la percepción de su cultivo. Ustedes tienen que, nosotros como tenemos cámaras con GPS, pues podemos detectar dónde está la zona, ingresar esos datos de la coordenada con la zona afectada y ahí nos muestra los efectos que están teniendo en cada cultivo. Aquí hay dos preguntitas más, le robo un poquitín más de tiempo y luego ya pasamos al resto de las preguntas que nos han quedado. Nos preguntan por aquí, ¿les ha permitido mejorar las predicciones del riesgo de los cultivos y enviar costos de asesoramiento? Claro que sí, nos ayuda bastante a poder supervisar el campo, donde tenemos más enfocado el problema del siniestro y la toma de decisiones, pues no, hombre, nos ayuda bastante a nosotros como aseguradora agrícola. El monto asegurado de cada cultivo es determinado a la inversión que les hace a un programa de aseguramiento. Todo eso conlleva al programa de aseguramiento, es el costo de cada aseguramiento para cada cultivo. No es el mismo costo para maíz, como el mismo costo para soya, como el mismo costo para caña de azúcar. Son diferentes costos, pero es diferente suma asegurada que estamos protegiendo. Y la última pregunta, y le dejo ya con las preguntitas. ¿El dictamen de siniestro es en el campo o por imagen satelital? Gabriela, ¿me escuchó la pregunta o lo repito, la última? ¿El dictamen de siniestro es en el campo o por imagen satelital? Si nos podría responder en esta y ya le dejamos. Hola, hola. No se me escucha, ¿no? A mí sí se me escucha. Gabriela, su micrófono, por favor. El micro para responder. Porque... Ahí, ahora sí. Y la última preguntita, y la dejamos ahí. ¿El dictamen del siniestro es en el campo o por imagen satelital? Y de ahí ya lo dejamos. Sí, eso que te preguntaron. Claro que sí, sí podemos asegurar como nosotros como fondo, los hacemos socio y podemos asegurar cualquier estado en México. Vale, le dejamos aquí. Muchas gracias, Gabriela. Le vamos repasando todas las preguntas que hay. Algunas ahora le intento responder yo y luego cada uno de los oradores nosotros le vamos aquí a involucrar. Una de las primeras que hemos tenido han sido cómo se ha optimizado las tecnologías asociadas a la agricultura de precisión. Aquí, para no parar mucho, realmente se puede hablar muchas cosas, porque nosotros desde la precisión, desde la resolución, desde la periodicidad, o sea, año tras año ha sido mejorando. Que en un inicio en agricultura de precisión se estaba trabajando con MODIS, que es 100 metros en un píxel.
Luego pasó a Landsat, que son 30 metros en píxel. Después pasó a Sentinel, que son 10. Y luego han ido un montón de proveedores que ya tienen hoy en día una resolución 3 metros, 2 metros, 1 metro, hasta incluso 40 centímetros. Entonces, un montón de puntos. Ahora, para no gastar tiempo, si quieren, nos deja esta pregunta y luego le detallo. Esto es para Manelik. Y dos preguntitas aquí para Manelik. ¿Hacen análisis previo presencial para detectar estos microorganismos y lo cotejan? Esto es lo que no le hemos respondido en su bloque. Sí, sí, Dimitri. Nosotros como compañía tenemos el compromiso de dar el seguimiento puntual, un traje a la medida al productor o a la situación que nos encontremos, con el apoyo de los ingenieros asesores que se encuentran en la República. Se hace tanto la determinación con base en la imagen satelital y el análisis de suelo, combinamos y sacamos un diagnóstico apropiado para el productor. Otra preguntita para usted, Manelik, estaba relacionada con la parte de ahí. En este caso, un segundito, aquí está. ¿Se saben ejemplos de aplicación de inteligencia artificial para recuperación del suelo? Actualmente nosotros estamos trabajando con los algoritmos que podamos determinar la salud óptima de un suelo. Lo comentaba en la presentación, buscamos que haya ese equilibrio entre, o esa microbiota en el suelo que nos ayude. Y ahorita actualmente encontramos puros datos que nos indican que los suelos están degradados. Tras 3, 4, 5 años de desarrollo e investigación, hemos ido viendo cómo poco a poco va aumentando la productividad con base en que llamémoslo así, zoológico de microorganismos, variedad de microorganismos que nos dan resultados completamente diferentes. Pero no hemos encontrado todavía el tope, por lo cual, para hablar de una inteligencia artificial aplicada a la salud de los suelos o restauración de los suelos, los algoritmos ahorita no han sido vaciados en una inteligencia. Únicamente sabemos que podemos ir agregando y partir de ese ejemplo que llevamos ya desarrollado. Gracias, Manelik. Vamos a ir aquí a las siguientes preguntitas. Muchas gracias por su tiempo. Aquí nos preguntan por la parte de radar. ¿Las imágenes que usan son de tipo radar o hay algunas alternativas para zonas con nubosidad? Le intento responder rápido porque nos quedan 10 minutitos. Lo primero, ¿qué nos permite ver radar? Es cierto una respuesta que le enviamos, recibimos la data, le interpretamos e intentamos construir ahí qué es lo que estamos viendo. Entonces, si hablamos a nivel de precisión, pues lo dudamos que va a ser 100%. Y por la parte de la precisión, por esto de motivo no subimos estas imágenes. Por esto, como una alternativa, hay otros proveedores como Planet, como un ejemplo, que dan estas imágenes cada día, cada 2 días, que entonces nosotros en transcurso de semana tenemos 7 imágenes y tenemos una posibilidad mucho más alta de tener una imagen limpia. Radar no es solución para todo. En algunas casas es buena, en otras no. Si hablamos en concreto de los índices, en mi opinión es mucho mejor utilizar imágenes más frecuentes con una periodicidad más corta. A nivel aquí sobre los sensores, si se pueden vincular las lecturas de sensores, información del clima y con la estación meteorológica. En ello estamos todavía trabajando. Estamos trabajando en una cosa futuro que vas a llamar como una plataforma virtual y ahí todo lo podemos hacer. Todavía los datos no lo sé. Por favor, dejarme esta pregunta en el correo y le responderé para cuándo va a estar. A nivel aquí de las ventas sobre Carlos, esto lo dejamos para que luego lo puedan relatar y hablar con él. Y tenemos aquí sobre la parte de aseguramiento. ¿El monto de asegurado de un cultivo determinado es fijo o basado en el rendimiento probable del cuadro? Aquí, si Gabriela nos puede ayudar, sería bueno, porque ahí sí que no tengo capacidades para responder.
Gabriela, si nos puede conectar aquí para una preguntita más. Sí, dígame. Le repito, ¿qué es el monto asegurado de un cultivo determinado? ¿Es fijo o basado en el rendimiento probable del cuadro? Es por el paquete tecnológico que maneja el CIAP de cada región, para cada cultivo. Por ahí se saca el costo del paquete, el costo de la prima para cada cultivo. Entendido. Muchas gracias. Lo primero, quiero dar gracias en este caso a ingeniero Manelik, a ingeniera Gabriela y a Carlos, que han estado hoy en día con nosotros exponiendo de unos temas que son, en mi opinión, muy vitales. A los todos que estáis hoy, le confirmo la tercera vez que la presentación os va a llegar a vuestros correos, la enlace de este vídeo lo vais a tener, si no, siempre podéis subir a la página de YouTube EOS Data Analytics y lo vais a encontrar ahí. Por la parte de las preguntas que no hemos tenido tiempo a contestar, ya hemos compartido, se puede dejar una petición en el chat en EOS Data Analytics o si no, mediante el correo. Y al resto de los proveedores que hoy en día, nuestros socios que están utilizando Crop Monitoring, los que han compartido esa información, por favor, conectar, ponerse en contacto con ellos y ahí hablar sobre las ventas, proveedores y diferentes tipos de tecnologías, qué es lo que cuestan y qué parte abarcan. Y también le pido, seguramente que le va a llegar una encuesta, por favor, rellenar esta encuesta y poner los temas que queréis que relatemos. Esto nos va a ayudar muchísimo para saber al futuro webinar, coger un tema general o que vamos viendo respecto a nuestra visión o realmente el público, qué es lo que quiere escuchar en el webinar siguiente. Muchísimas gracias a todos que habéis estado hoy. Espero que tengáis todos buena salud y podáis disfrutar de la Semana Santa que viene. Y cualquier duda, cualquier cosa, siempre estamos en contacto. Buen día a todos. Hasta luego.